Hola, ¿cómo están? Es un gusto volver a reencontrarnos a través de la pantalla del canal local y también por las redes sociales de TH Producciones para llevarles a ustedes justamente lo que pasa en nuestra ciudad a través del testimonio de los distintos protagonistas y siempre teniendo en cuenta la prioridad y los cuidados que debemos tener en materia sanitaria porque, bueno, justamente en estas últimas horas se confirmó que en Varadero está circulando la cepa de Manaus, la cepa originada en el país vecino de Brasil. Era una sospecha que había, comentarios, debido a que en nuestra ciudad, sobre todo en el último mes y lo que va de mayo, una gran cantidad de contagios se dieron, además de las lamentables cifras de fallecimientos, y cómo empezó a afectar el COVID-19, sobre todo a personas más jóvenes, entre 40 y 50 años, eran distintos síntomas o signos que se empezaron a dar en nuestra ciudad y que empezaron a generar cada vez mayor preocupación, a raíz de las cuales el propio intendente fue anunciando distintas medidas. Esta semana entonces llegó la confirmación oficial, recordamos brevemente, informamos a la comunidad que el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas envió el resultado de una de las muestras tomadas de personas con coronavirus COVID-19 de nuestra ciudad, que cumplía con los requisitos solicitados, y en dicho estudio se detectó la variante Manaus. Al tratarse de una variante de más rápida propagación, es importante que extrememos los cuidados, es el mensaje que lanzaron desde la municipalidad. Mientras tanto, Varadero sigue en fase 4, esta semana se volvieron a actualizar las fases, sigue en fase 4, pero con algunas restricciones que son propias de la fase 3. Por el momento, y al momento de estar realizando este programa, no había ningún tipo de anticipo o anuncio de nuevas medidas para lo que es puntualmente el municipio de Varadero, más allá de que sabemos que a nivel provincial y nacional se está reevaluando día a día qué medidas tomar, ¿no? En el plano nacional y también provincial, como por ejemplo qué va a pasar con las clases, van a seguir siendo presenciales o no, cuestiones que se empiezan a debatir en estas últimas horas. Y también recordar un poco lo que está pasando en las localidades vecinas, en la zona, porque en la ciudad de San Pedro, antes de confirmarse que en Varadero estaba la variante Manaus, se detectó la variante británica y a raíz de eso San Pedro también tuvo que bajar de fase, retroceder a fase 2. Lo mismo ocurrió en Pergamino, donde no solo se detectó la cepa Manaus, sino también la británica y la andina. Pergamino también actualmente retrocedió a fase 2, así que esto es lo que está pasando en la zona, en distritos vecinos, y es por eso que es más que importante que sigamos cuidándonos. En Varadero, por ejemplo, teniendo en cuenta las últimas cifras y lo que va de este mes de mayo, en 18 días murieron 17 personas, una cifra más que alarmante, más allá de que casos activos se mantiene bajo en relación a esos números altos que tenía Varadero de más de 200 casos activos. De todas maneras, la cifra no deja de ser preocupante, pero ha disminuido la cantidad de contagios también en este último tiempo. Será fruto de las medidas que se fueron adoptando y mayores cuidados. A propósito de la confirmación de la variante Manaus en Varadero, vamos a escuchar en este comienzo las palabras del intendente municipal Esteban Sancio. Bueno, sí, tuvimos la confirmación en la mañana de hoy, es algo que nosotros obviamente entendíamos que en algún momento podía pasar, así como durante mucho tiempo en la zona, en la región existían contagios y en Varadero no teníamos todavía contagiados. Esto también se venía viendo que se había anunciado en San Pedro, que Zárate tenía la misma situación, las ciudades de alrededor nuestro venían con esta variante y entendíamos que en algún momento, cuando uno miraba para atrás la severidad con la que se había manifestado el virus en algunos vecinos, sabíamos que podía ser una posibilidad. Se hicieron los estudios correspondientes para que eso obviamente pudiéramos conocerlo, y cuando tenemos la confirmación obviamente se informó hoy a la mañana. La contramedida contra todo esto es obviamente seguir trabajando en reforzar las medidas de seguridad, en seguir reforzando todo lo que tiene que ver con la prevención. Está en análisis en todo momento con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional las distintas medidas que se van a tomar. Es importante recalcar que Varadero hoy está en fase 4, pero tiene medidas de fase 3 y de fase 2, y que si es necesario seguir restringiendo, obviamente lo vamos a hacer. Pero ¿Cree que de alguna manera, más allá de las restricciones que hoy
ya todos conocemos, y que obviamente además de el cuidado que cada uno debe tener, ya la concientización social y parte de nosotros, los controles son realmente funcionan, porque en realidad también es otra de las cuestiones, digo, rotondas, reuniones en casas de familia, tiene el marco todavía el municipio como para poder controlar más exhaustivamente todo esto. No, en esto es importante también aclarar, porque muchas veces si no se genera confusión sobre lo que el municipio debe controlar o no. El municipio controla lo que restringe, controla los supermercados, controla los lugares en donde se practican deporte. Sí, porque la gente por ahí pregunta, bueno, me hacen meterme adentro de casa a las 8 de la noche, no puedo hacer esto, no puedo hacer ejercicio, o puedo ir la mitad, el tiempo de circulación es menor, obviamente, pero fíjate la rotonda, qué es lo que pasa. Bueno, es uno de los ejemplos, ¿no? Exacto, pero bueno, ese es un punto clave, porque en realidad la rotonda no está prohibido, y es muy difícil de controlar, y es uno de los lugares en donde menos complejidad con respecto a los contagios deberíamos tener si cada uno cumple con su responsabilidad individual, por ejemplo, de no compartir el mate, porque es un lugar abierto, porque es un lugar amplio. Tenemos que trasladarnos a la discusión que se daba hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, 8 meses atrás, cuando realmente estamos viviendo un aislamiento muy duro, y la mayoría de la sociedad, o la mayoría inclusive de los medios de comunicación, muchas veces planteaban de que teníamos una de las costas más extensas, de que teníamos un lugar tan amplio como la rotonda, y que eso debía ser motivo para que la gente pueda salir y pueda compartir. Bueno, yo creo que en ese sentido es el lugar en donde menos riesgo tenés. El riesgo más grande hoy se desarrolla, o la multiplicidad de contagios se desarrollan en el aglomeramiento de gente en lugares cerrados, en las reuniones familiares, en todo lo que tiene que ver con compartir muchas veces un encuentro, y que a través de ese encuentro después se da la multiplicidad de casos. Por eso es que nosotros apelamos mucho a la responsabilidad individual, porque si la gente entiende, el vecino entiende hoy que la rotonda puede ser un factor de riesgo, lo más importante es que ese vecino tome la decisión de no ir a la rotonda. Si entiende que en un restaurante puede llegar a haber o existir factor de riesgo, que tenga la responsabilidad de no ir, más allá de la decisión que pueda tomar el intendente, el gobernador, el presidente. Muy bien, continuamos con el programa. Ya se encuentra con nosotros Daniel Marinkovic del Varadero Autoclub. Daniel, bueno, desde ya agradecerte tu presencia aquí en el programa. Tiene que ver justamente con motivo de un nuevo aniversario que ha cumplido la institución, charlar un poco cómo están trabajando, cuál es la actualidad, ¿no? Este pasado fin de semana han cumplido un nuevo año. ¿Qué tal, Walter? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, sí, contentos, como vos decís, el día 16, un aniversario más del Varadero Autoclub, todos los fierreros de fiesta, y 73 años de esos pioneros que vieron que les gustaba un poquito la actividad, y bueno, y ahí empezó la comisión directiva, y después, bueno, lo que tenemos hoy es la barranca hermosa, el predio que pertenece al Varadero Autoclub, todas esas hectáreas que pertenecen al club. Así que bueno, agradecido a todos esos que empezaron en un taller, en reuniones, y bueno, y gracias a ello hoy estamos nosotros acá, los que seguimos, y claro, los que vendrán. Se fue justamente gestando esa idea hace 73 años atrás, para poder tener un lugar propio, digamos, más allá de ese amor por los fierros, por los autos, por las carreras, de que Varadero tenga esa presencia, ¿no? Que hoy la tiene. Claro, por eso te digo, una cosa es la comisión directiva de 73 años, otra cosa es el predio, las barrancas, el panorámico, que no te quiero mentir, pero debe ser del año 70 y pico, o sea, mucho menos años. Primero se empezó en otros lugares. Claro. Se gestó la comisión que tenía más fuerza, que empezaron a ver un estatuto, bueno, una pero forma eso fue de pensar. lo que le dio formalidad y el puntapié inicial. Por supuesto, por supuesto. Fue la bandera de largada, por así decirlo. Así es, la bandera de largada. ¿Y hoy por hoy cómo se encuentran? Porque bueno, sabemos el predio está concesionado. ¿Cómo es hoy por hoy la actividad? ¿Qué injerencia tiene la comisión? ¿Hasta dónde? Bueno, la comisión directiva está siempre vigente, se renueva todos los años.
con una asamblea de socios donde vos presentás el balance, la memoria, todo lo que pasa en el año. Los socios los seguimos manejando en la institución, la parte societaria, los valores de las cuotas, eso se evalúa en la asamblea, el valor, todo eso. Lo que no tenemos injerencia hoy es en el predio, al estar concesionado, como vos decís, desde hace ya casi 14 años. Pero lo bueno que tenemos es que tuvimos una charla con la concesión, con el encargado, con el jefe de la empresa. Estuvimos con el expresidente Jorge León, que es miembro de la comisión directiva también, este viernes pasado, y bueno, donde lo han prometido ya arreglar todo para que el 19 sea el último día de la concesión, como figura en el contrato. Así ya el 20 de julio todos los fierreros estaremos en el autoclub como fue siempre. Es decir, hasta el 19 de julio se termina. La empresa tiene su contrato y eso es lo que quedó establecido. Claro, se firma un contrato por 14 años que vence el 19 de julio y en el cual el apoderado, que es Alejandro Sturman, que es un agradecido toda la comisión porque cumplió su palabra de entregarlo cuando es la fecha. Así que falta arreglar unos papelitos con el doctor, con el abogado de ellos acá en Varadero, porque hay cosas que le pertenecen, cosas digamos, de materiales, de vehículos, ¿viste? Se firmará y ya el 19 se entregará para el 20 nosotros hacer posesión. Y la idea de ustedes es que, digamos, una vez que finalice este contrato de concesión, que sea la comisión la que, se haga cargo de todos los destinos de Sí, aquí por más, supuesto, digamos. como todo club. No es la idea renovar tal vez la concesión con otro privado, no. No, se puede charlar por ahí. La idea de unos cuantos es que la parte de la cantina sea concesionada, un buen arreglo, un buen contrato, ver la forma, pero no estoy en contra de las concesiones, sí de una cosa bien hecha, bien hablada, así que veremos. Por ahora, por ahí pensamos que la cantina, lo que pasa es que en estos momentos nos está pasando algo que es muy lamentable, que es esta pandemia, ¿no es cierto? A todos, que no hay carreras, no hay nada, y no hay fecha de que esto vuelva a empezar todavía, ¿no es cierto? Estamos muy complicados, así que bueno, se verá lo que se puede hacer. Lo que sí que después del 20 de julio esperamos al varaderense que vaya con su familia, que pegue una vuelta. En vez de estar en la rotonda, quiero que pegue una vuelta allá. Que vaya al club, que lo conozca, que pegue una vueltita, que lleven su bicicleta, que lleven su karting, ¿me entendés? Que el Varadero no es solamente hoy en día automovilismo. Le queremos dar un toque de distintas cosas, que tenemos un predio de casi 38 hectáreas que se le puede sacar el provecho en varias cosas. Claro, sí, aparte, el lugar, el paisaje. El lugar, sí, ya te digo que he tenido varios llamados de distintas índoles, de distintos rubros, así que primero vamos a estar adentro, como dijimos con la comisión, después sentarnos y ver cómo sigue todo. Claro, el primer objetivo en ese sentido es recuperar, digamos, el predio, sí, recuperar a ver en el cómo sentido pasa. de que... Yo pienso que va a ser algo a largo plazo, no corto, porque las instalaciones tenemos que saber cómo están, mantenerlo, arreglarlo, o sea, no podemos programar nada hasta que no entremos, porque tampoco sabemos cómo está. ¿Sí? Bueno, pero al principio tendría que estar, lo tiene que dejar en buenas condiciones, ¿no? Pero bueno, hubo un desgaste también de muchos años, como hablamos con el apoderado Alejandro Sturman, hubo un desgaste de 14 años de máquinas, de un montón de cosas que seguramente nos encontraremos con eso, pero hasta que no tengamos un inventario de las cosas que tenemos, no sabemos cómo podemos empezar. Yo pienso que a corto plazo no va a haber nada, va a ser a medio, a largo plazo, y ver que mucha gente se va a acercar para dar una mano seguramente. ¿Le gustan los fierros? O sean amigos, los esperamos a todos. Sí, es un lugar como lo decías, ¿sí? Con la familia, con amigos, pasar un fin de semana. Después del 20, en vez de ir a la rotonda, peguen la vueltita por allá. Lleven la bicicleta al predio, que es grande, ya queda bien abierto. Así que los varaderenses ya saben que en ese sentido van a poder ir al predio, más allá de, no hay competencia, no hay carrera, como bien lo marcabas. Sí, tenemos el apoyo de muchas categorías que lo han llamado, están esperando también. Ya te digo, tenemos un problema con el tema de salud y esas cosas, pero están esperando que se vuelva a retomar las carreras para volver a Varadero. Hay muchas categorías que no venían más, muchas categorías no querían volver por este motivo. Tenemos... Pero no querían volver antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sí, tenemos todos los motivos que lo mandaban por qué no querían venir. ¿Pero qué tipo de inconvenientes se encontraban? Y tenemos ahí anotaditos varios ítems que está bueno porque uno lo puede aprender para que no le pase a uno, ¿viste? A la comisión, al club. Pero, ¿por dónde vienen esos reclamos? No, pastos altos, baños,
distintas cositas que hacen al servicio del público. Claro, es decir, lo que se le ofrecía en ese sentido. Qué sé yo, a veces hablábamos nosotros que... ¿En qué condiciones estaba el predio? Claro, más que nada las condiciones del predio. Entonces todo eso también te sirve para aprender, para no equivocarnos nosotros. Sin duda. También somos abiertos para escuchar, ¿por qué no venís? Acercate, charlemos, vemos, y entre todos lo vamos a solucionar. Queremos que Varadero, a ver, no solamente las carreras, porque vos sabés que las competencias, viene gente a los hoteles, viene gente a las parrillas, alquilan casas, pasan por la carnicería, por el súper, por la gomería, o sea, el Varadero Autoclub, el automovilismo deja mucho dinero para el pueblo. Pero mucha gente no lo sabe porque no tiene una despensa, porque no tiene... Pero, sí, pero en los fines de semana donde hay carrera... Pero si vos ves ese movimiento, no hay hoteles, las parrillas están se llenas, la gente que pasa y se lleva los bolsones para hacer allá su asado, su verdura, su pan, no sé. Sí. Eso es mucho dinero para el pueblo. Sí, ya por eso te decía. La estación de servicio vos pasás y está lleno siempre, cuando se van, cuando llegan. Eso lo sabemos casi todos los que andamos en Varadero, no hace falta que te guste el automovilismo. Así que también pensamos que la gente de Varadero lo va a dar una gran mano. Están esperando hacerse socios. ¿Y socios cuántos tienen? Socios tenemos poco, porque hemos tenido inconveniente con este tema de la concesión, que se han borrado mucho, Sí, porque porque chocaban, se enojaban y uno quería que... Porque yo siempre digo que el socio es la voz, tiene voz y voto. Si lo borramos todo, desaparece el club y no es conveniente. Sí, bueno, Entonces, pero ahí al principio en la concesión hubo bastante ruido. Tuvimos muchas estaban bajas. a favor y en contra. Muchas bajas de ir a la entrada y que no, que sí, se volvían y no que... A ver, vos no vas a discutir, vas a disfrutar de un automovilismo, no vas a discutir en una entrada. Entonces se borraron, bueno, están esperando para volver. Y eso fue al principio, los primeros años. Fue al principio, Después, sí. ¿qué pasó en estos últimos tramos, en estos últimos años? Y Digamos, ya iba el que no iba no quería, o sea, ya es así. Por ahí te vas a encontrar en otro circuito que hay más gente de Varadero que acá. A veces uno lo palpa. Claro. Porque está el pasto corto, porque tenés fogones para los asados. Entonces, todas esas cosas le puede servir, por eso que puede ser algo a largo plazo, no corto. Sí. Lo primero es, digamos, que la comisión se haga cargo plenamente de la totalidad del predio. Sí, totalmente. Sin duda es una buena noticia. Y van recibiendo consultas, digamos, más allá de que las competencias y demás no se están realizando, más allá de la concesión, digamos, ustedes reciben llamados, mensajes, bueno... Sí, en realidad, como te decía hace un ratito, recibimos los llamados de las categorías que quieren volver a Varadero. Tenemos que sentarnos, ver cuál es la forma que trabajaban ellos, cuál es lo que le puede favorecer al Varadero Autoclub, sentarnos en común y ver. Falta mucho, ese es el tema. Hoy no puedes planear nada hasta que no termine esto, ¿no? Pero bueno, teniendo ese itinerario... Lo importante, como vos me viste recién, me estaba llamando alguien para organizar algo en Varadero, me ha llamado alguien muy importante de un programa de televisión de Buenos Aires, de Capital, para hacer otro evento que no es de automovilismo, y fíjate que falta un montón. Claro. Así que bueno, esperemos el 19 y después del 20 Sí, pero... ya tener un lugar físico para juntarnos, porque nosotros no teníamos un lugar para juntarnos, lo hacíamos en mi casa, en la casa de otro socio, en la casa de otro de la comisión. Claro. Nunca tuvimos un lugar fijo. Ahora vamos a tener un lugar que la gente sabe que lo va a encontrar ahí. Así que bueno. Y transcurridos estos 14 años de concesión, ¿qué balance o análisis hace, digamos? ¿Fue favorable, no fue favorable? ¿Estuvo bien haber concesionado o no? Digamos, ¿se hacen ese tipo de balance o análisis? Sí, había que sentarse en frío. Lo vas encontrando distintos... Tuvimos inconvenientes, como digo, porque a veces los socios eran los que más se enojaba. Nosotros también tuvimos mucha parte legal, mucha ida y vuelta. Por ahí hubo un cortocircuito entre las partes por incumplimiento, por estas cosas, pero la verdad, Walter, lo que más rescatamos es la voz, ya te digo, del apoderado de Alejandro Sturma, que los felicito y los felicité ahí en la reunión por las palabras que me dijo el 19, se terminó todo. Acá está, arreglemos, se terminó lo legal, se terminó esto, listo. Cuando quiera ir a Varadero me sentaré, comeremos un asado con todo y se terminó. Eso es, y yo lo aplaudí en la mesa de reunión porque la verdad que digo, bueno, gracias por tu palabra, respetaste lo que estaba escrito. Así que muy agradecido por eso. Bueno, entonces... Yo y toda la comisión, por supuesto. El 20 de julio, que también coincide con el Día del Amigo, así que justamente... sería bueno también que estemos en la foto juntos. Y sí, como dijo él, hay que sacar todas las asperezas que hubo y se terminó, ya está. Es un plazo, son 14 años que ellos también lo explotaron. Claro. Le ha ido bien, al principio le fue muy bien, ahora último, ¿no? Bueno, por distintos motivos. Pero yo pienso que económicamente a ellos le ha rendido bien.
Y bueno, y como decimos, el 20 de julio será el Día del Amigo y ya está todo bien y todo solucionado. Bueno, y desde ya que todos esperamos que esta pandemia se pueda superar, que es la prioridad, digamos, la cuestión de salud, cuanto antes para que se reactive, en este caso, bueno, las actividades que realizan ustedes del Varadero Autoclub, pero que se reactiven, digamos, todas las actividades por sí. Estamos pensando más en eso, que hoy en día, hoy los tiene a nosotros ligado un club, pero la cabeza a veces está en otra cosa, ¿viste? Pero bueno, hoy estamos charlando acá por el tema de la institución, ¿no? Sí. Así que yo pienso que después del 20 va a cambiar, se va a acercar mucha gente, estoy seguro, que lo vamos a precisar. Queremos que todos los socios que se habían borrado vuelvan a hacerse socios, porque ahora van a charlar con nosotros, con el Varadero Autoclub, van a poder entrar al club que es de ellos. Si vos analizás cualquier club, es de los socios, no es de la comisión ni del vecino. El socio que te va a entrar y que te va a respaldar y va... También nosotros fuimos una comisión que al socio lo llamábamos. Tuvimos mucho apoyo de ponerle de Cacho Escopa, de Juan Pablo Gallo, Daniel Bralo, mucha gente que a veces uno no era de la comisión, Claro, pero lo llamaba porque vos querés experiencia, no te querés equivocar. Seguramente lo hemos equivocado y tendremos que mejorarlo, porque a veces las equivocaciones, la vida te va llevando tan rápido que por ahí seguro que cometés errores. Pero eso también nos lleva todos juntos a hoy volver a tenerlo y mejorar unas cositas y entre todos no equivocarnos nuevamente. Y escuchar a las categorías por qué no venían, y escuchar al socio por qué no quería venir. Entonces eso, por eso digo, es un coso, algo a largo plazo, no creo que sea corto. Y más cuando no tenés un ingreso de dinero porque las categorías no van a venir. Claro. Entonces va a estar muy complicado al principio, pero bueno, ya en tu casa podrás cortar el pasto, lavar el piso y ya es tu casa. Daniel, muchísimas gracias por haber venido. No, Walter, gracias a vos y desde siempre estuviste con el club. Yo sé que siempre estuviste apoyándonos en una nota, en una fiesta, en un aniversario. Así que yo te agradezco a vos, a la producción, por siempre estar con el Varadero Autoclub. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y la mejor de la suerte cuando... Lo esperaremos después del 20. Ustedes. Dale, buenísimo. Continuamos con el programa, ya volvemos. Bueno, nos atendieron muy bien. Toda la gente que nos atendió muy amable. Al principio fui media reacia. Había dicho que no me iba a vacunar. Pero bueno, después con el paso de los días cambié de opinión. Y acá estoy recién vacunada. Hierros Varadero. Venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos, ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Vega 1154. Teléfono 48 25 27 48 88 76. Rapicentro DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero, Tarragueira 548, todo en un solo lugar. Variedades en helados y postres, además el mejor precio en golosinas, snacks, chocolates. Probá nuestro helado soft de la nueva máquina Candy, rico y económico. Seguinos en redes como DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero. Y ahora también en el mismo local, Rapicentro, tu rapipago de confianza. Podés pagar y retirar efectivo con cualquier tarjeta de crédito. Rapicentro, heladería y distribuidora Seitu, Tarragueira 548.
Mientras avanza la vacunación más importante de la historia, es necesario que sigamos cuidándonos. Aprendimos muchos hábitos durante esta pandemia, sobre distanciamiento, uso correcto del tapabocas y su limpieza, a ponernos alcohol en la vía pública y en el trabajo, a lavarnos frecuentemente las manos y a no compartir elementos personales. Seamos solidarios, sigamos cumpliendo estas medidas, porque cuidarnos es cuidar la vida de todos. Entrevistamos a Sergio Lucero, el subsecretario de Seguridad de nuestra ciudad, con motivo de distintos hechos que han ocurrido no solo este fin de semana, sino en los últimos fines de semana, accidentes de tránsito donde el alcohol es el protagonista. Es por eso que lo consultamos respecto de si en los próximos fines de semana van a incentivar los controles, sobre todo de alcoholemia. Mirá, con respecto a eso, hay algo puntual. Esto se da siempre o casi siempre en horarios de restricción. Y montar un operativo por montarlo en sí no tendría ningún sentido porque vos prácticamente no hay tránsito. ¿Qué te encontrarás con que el que no entiende lo que debe hacer se queda consumiendo alcohol en algún lado y después sale? Excepto lo de ayer a la tarde, que es lógico que quizás los viernes a la tarde sería óptimo trabajar, los domingos a la tarde sería óptimo trabajar y mucho más con lo que ha pasado ayer, que hubo un partido de fútbol y obviamente de Boca y River, una rivalidad, y bueno, eso conlleva reuniones y al consumo. Teniendo en cuenta, digo, la graduación alcohólica que es elevada. No, muy elevada. El conductor que venía en la moto, el acompañante, tenían casi 1,80, 1,50 y pico. El de ayer, 2,90, la verdad, es muchísimo, teniendo en cuenta que la tolerancia para vehículos es 0,50 y de motos 0,20. ¿Por qué se le hace alcoholemia, para que también le quede claro a la gente, al acompañante de la persona que conducía la motocicleta en el accidente con el patrullero el fin de semana del sábado en madrugada? El tema puntual es la suspicacia del conductor, que después te va a referir que el conductor era el otro. Entonces nosotros tomamos la determinación por dos cosas. Primero, porque había un vehículo oficial involucrado y no queríamos dejar ningún tipo de lugar a dudas. ¿Qué hicimos? Obviamente intervino la Prefectura Naval Argentina, pero sí intervino personal de tránsito y requerimos lo siguiente: la presencia de 2 testigos, que fue el médico de guardia más la enfermera de guardia, y en presencia de ellos 2 se realizaron los 3 test de alcoholemia, el conductor del patrullero más los tripulantes de la motocicleta. Al comienzo del programa compartíamos con ustedes declaraciones del intendente municipal relacionado a la confirmación de la presencia de la cepa Manaus en nuestra ciudad, pero también aprovechamos esa entrevista para preguntarle al jefe comunal sobre el caso Ramos y además sobre la situación del balneario municipal. No, bueno, en realidad yo siempre fui muy claro desde que pasó todo esto allá por octubre del año pasado, en donde planteé que lo fundamental era que la justicia obviamente tome determinación sobre esta denuncia. En ese sentido, los tiempos obviamente de la justicia no son los tiempos de la gestión, no son los tiempos de la gente, y uno con la responsabilidad que tiene que tomar decisiones. En ese sentido, por eso es que se decidió la desvinculación en este caso del Departamento Ejecutivo, y que obviamente después la responsabilidad o la decisión sobre asumir al Consejo Deliberante es una decisión personal. Lo hice porque desde entrada lo planteé de esa manera y dije que la justicia tenía que definir. De hecho, el pedido de licencia que entra al Consejo Deliberante también plantea lo mismo, va en consonancia con la primera decisión que yo tomé, y tiene que ver con esto, tiene que ver con que muchas veces la necesidad que tiene la gente, la necesidad de la gestión de poder resolver los problemas de la gente, hacen que, obviamente, sin que la justicia todavía haya tomado una decisión, nosotros sí hayamos ido para adelante con respecto al reemplazo o al cambio, en este caso, de una secretaría que es muy sensible. Con respecto a este caso, el concejal Descalzo hizo una aclaración y dijo que tiene un grave problema interno dentro del peronismo. ¿Es así?
No, yo creo que llevar una denuncia de este tipo a trasladarlo a que es una discusión política me parece que es una falta de respeto a todas las mujeres que realmente sufren violencia en todo momento, en los momentos en los que estamos viviendo. Me parece que esto no se trata del peronismo o del radicalismo, esto se trata de hacer lo que corresponde cuando sucede una denuncia de este tipo, donde existe una víctima y una persona que está acusada y que la decisión que se toma por afuera de la discusión política partidaria. Por último, algo que quedó inconcluso y tiene que ver con el tema de balneario. ¿Cómo continúa esta situación? Bueno, idas y vueltas, hoy por hoy no tiene ninguna concesión el balneario. No, el balneario hoy de manera provisoria sigue de la misma manera. El Consejo Deliberante tiene que tratar, que creo que en la sesión de hoy, si no estoy mal informado, puede haber alguna resolución con respecto a esto. Lo que nosotros hemos decidido, nos ha llegado un informe de la Asesoría General de Gobierno que ratifica que todo lo que hemos hecho está bien. O sea, eso es fundamental, que por ahí ustedes, los medios de comunicación que estuvieron en esa discusión que fue más mediática que otra cosa por parte de la oposición, tengan acceso a eso, lo pueden pedir en el Consejo Deliberante. La Asesoría General de Gobierno ratificó que todas las acciones que nosotros tomamos fueron como corresponde. Dentro del marco de lo legal. Dentro del marco de lo legal. Lo único que ha tenido razón la oposición, que fue por lo que no salió, es que se necesitaban 9 votos para poder aprobar la concesión como nosotros lo habíamos planteado, y no se dio porque la oposición obviamente decidió no acompañarlo. Pero después, todo lo que hicimos y todos los pasos que dimos, la Asesoría General de Gobierno, que es el órgano de control nuestro, que nos dice si hacemos las cosas bien o las hacemos las cosas mal, está el dictamen y el veredicto con que la gestión hizo todo lo que tenía que hacer. Obviamente, al no dar los votos, lo que nosotros hacemos es hacer un proceso de licitación, como lo planteamos para que se termine, yo lo planteé hace un tiempo atrás, para que se termine esta discusión que era más mediática que otra cosa. Llevamos adelante un proceso de licitación con los 2 balnearios, para que obviamente se presenten los oferentes que se tengan que presentar y que se decida como se tiene que decidir. Bueno, nos atendieron muy bien. Toda la gente que nos atendió muy amable. Al principio fui media reacia. Había dicho que no me iba a vacunar. Pero bueno, después con el paso de los días cambié de opinión. Y acá estoy recién vacunada. Hierros Varadero. Venta de materiales para la construcción, hierros, chapas, perfiles, ladrillos, cerámicos, porcelanatos. Ferretería industrial, aberturas, caños de agua, gas y PVC. Hierros Varadero, la mejor atención de sus propios dueños. Hierros Varadero, Santos Vega 1154. Teléfono 48 25 27 48 88 76. Rapicentro DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero, Darragueira 548, todo en un solo lugar. Variedades en helados y postres, además el mejor precio en golosinas, snacks, chocolates. Probá nuestro helado soft de la nueva máquina Candy, rico y económico. Seguinos en redes como DSB, distribuidora y galletitería Seitu Varadero.
Y ahora también en el mismo local, Rapicentro, tu Rapipago de confianza. Podés pagar y retirar efectivo con cualquier tarjeta de crédito. Rapicentro, heladería y distribuidora Seitu, Darragueira 548. Mientras avanza la vacunación más importante de la historia, es necesario que sigamos cuidándonos. Aprendimos muchos hábitos durante esta pandemia sobre distanciamiento, uso correcto del tapabocas y su limpieza, a ponernos alcohol en la vía pública y en el trabajo, a lavarnos frecuentemente las manos y a no compartir elementos personales. Seamos solidarios, sigamos cumpliendo estas medidas, porque cuidarnos es cuidar la vida de todos. Como lo indicamos al comienzo del programa, entrevistamos a Emiliano Gordillo, licenciado en Psicología. La idea con él fue hablar, reflexionar y charlar sobre los efectos psicológicos y emocionales que provoca la pandemia, pero en el transcurrir de la charla no solo analizamos situaciones que pueden atravesar las personas en un contexto de pandemia, sino en la vida misma, todos los días, obstáculos a superar. Así que es una interesante entrevista donde el licenciado Gordillo nos va dejando distintos conceptos para seguir reflexionando. Emiliano, bueno, en principio preguntarte cuáles son, si se quiere, por así llamarlo, los efectos de la pandemia, cómo influye, digamos, en la parte psicológica de las personas. Sí, a ver, las consecuencias psicológicas son siempre las mismas, generalmente. O sea, ante una situación disruptiva, ya sea esta que es global o otra más personal, lo que ocurre con las personas son reacciones o estados emocionales o afectivos displacenteros. Sea ansiedad, sea angustia, sea tristeza, depresión, estados hipocondríacos. Son estados que, digamos, obviamente tienen cierta intensidad de acuerdo a la persona y que además, digamos, son de sufrimiento, ¿no? del lado del dolor. El problema de esto generalmente es cuando este estado se cronifica, o sea, se hace duradero en el tiempo. Porque, como yo siempre digo, el sufrimiento no es mala palabra, porque el sufrimiento, la angustia, la depresión muchas veces son motores del cambio. El problema es cuando ese estado se perdura y la persona no puede salir y pasa el tiempo, digamos, y cada vez está más empantanado en esos sentimientos, en ese estado donde es como que de a poquito se va comiendo la vida. Por ejemplo, empezás con un poco de angustia, después tenés ataques de pánico, después no querés salir a la calle por el miedo que te dé el ataque de pánico, tenés lo que se llama agorafobia, ¿no? Miedo a salir a la calle. Bueno, con la depresión pasa lo mismo. Primero te perdés ganas de hacer cosas, después no querés salir de tu casa, después te quedás en la cama, después cualquier dolor físico se siente el triple. Bueno, esas serían, digamos, las consecuencias psicológicas del estado en el que estamos viviendo, ¿no? Y, bueno, a través de tu profesión, de las consultas que tenés de tus pacientes o del diálogo tuyo con otros colegas, digamos, dentro de esta área, ¿han notado, digamos, el crecimiento de casos puntuales más vinculados, no sé, a algún tipo de padecimiento? Sí, a ver, cerca de noviembre, diciembre del año pasado, la demanda de atención psicológica creció mucho, creció muchísimo, tanto a mí como a los colegas que le hemos hablado. En general, a ver, no muchos vienen preocupados por el COVID o por la cuarentena, sino por las consecuencias que a veces no las asocian a este estado, ¿no? O sea, este estado de pandemia, por ahí de cuarentena, más allá de
ciertas aperturas o no, ha generado estados de angustia, estados depresivos, que después se asocian a otros problemas de la vida de las personas también, o sea, cosas que por ahí traían de antes, el encierro, pero no porque el encierro estuviera mal, digamos, quiero decir, la sensación de no poder hacer su vida cotidiana hacía que los problemas previos se intensificaran. Porque te digo, la mayoría, por lo menos lo que yo he atendido, la mayoría no tiene un miedo al COVID en sí, sino todo este estado, digamos, de no poder, digamos, desarrollar una vida medianamente normal. Sí, también estas cuestiones de las relaciones, en el caso, por ejemplo, de las familias, aquellos que están constituidos, que tienen hijos, las relaciones de pareja incluso, o aquellos que conviven, cambió también esa forma de relacionarse entre la propia familia. Y digamos que si tu pareja sobrevivió a la cuarentena, está bien. No, porque, a ver, es verdad, o sea, uno cuando no puede, a ver, en psicología dijimos, no puede expandir la libido, no puede poner su energía psíquica afuera, esa libido vuelve a uno y de alguna manera, obviamente, termina siendo patológica. Y en el caso de los vínculos de las parejas, obviamente que estar todo el día juntos, cuando antes por ahí pasabas algunas horas, puede intensificar los conflictos. También el hecho de no ver, digamos, familiares cercanos, cuando por ahí, digamos, realmente te tomaste muy a rajatabla, digamos, las restricciones y de repente realmente no lo hiciste. Bueno, realmente genera un estado, genera una nueva dinámica a la que no todos se pueden acostumbrar. Tal vez es lo que marcabas, ¿no? Esa necesidad de ver a los abuelos, de ver a los padres, donde mayor cuidado se puso, que bueno, era esa necesidad de estar en ese contacto físico, más allá de la comunicación telefónica o videollamada, fue una de las cuestiones que más sobresalió, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sí, a ver, creo que hay diferentes casos, ¿no? Porque las personas que por ahí eran trabajadores esenciales seguían haciendo una vida medianamente normal, hay personas que de repente tenían problemas económicos porque su trabajo realmente cayó casi a cero y generó cuadros de depresión. Por eso depende, o sea, yo no sé si se trata todo el tema de los vínculos porque también tiene que ver con la actividad. O sea, la vida es la actividad y uno cuando hace cosas en su vida no solamente hace, sino que eso que hace forma parte de su identidad. O sea, todo proyecto en la vida es un proyecto identificatorio. Mi trabajo no es solamente lo que me da dinero, sino parte de lo que yo soy, o cualquier actividad que uno hace. A raíz de esta situación que se nos presenta a todos, de alguna manera, y en algunos casos desde ya, cómo reinventarse, qué lado positivo se le puede ver, por dónde salir, ahí es donde se forma esta encrucijada. Sí, a ver, reinventarse te diré que es casi una obligación de la vida. O sea, más allá del COVID, más allá de la cuarentena, esto uno lo ve en la clínica, la vida del ser humano es proyecto, o sea, no tiene un sentido escrito ni dado. No es que uno nace para algo, uno de alguna manera, con su historia, va construyendo un futuro, una vida, un proyecto. Entonces, esos proyectos muchas veces, a ver, partamos de la base, mucha gente no sabe tampoco cuál es su deseo, ¿no? Yo encuentro dos problemas en la clínica, que están mal, pero tampoco saben qué es lo que quieren hacer de su vida, o por ahí sienten que ya es tarde. Entonces, la vida del ser humano siempre es proyecto, siempre es actividad. Entonces, de alguna manera, la obligación de reinventarse la tenemos siempre. Por ahí, cuando algunas personas sufrieron cosas más tempranas en su vida, tuvieron frustraciones más tempranas, aprendieron a tener cierta flexibilidad para reinventarse cada tanto. Y es algo que uno incorpora. Pero muchas personas de repente no, siguieron su vida como una inercia psíquica, o sea, una inercia, digamos, de hacer las cosas siempre de igual manera, y cuando la realidad, en este caso, te lo cercena, no sabes qué hacer. A ver, porque la salud del ser humano, y no solamente la salud mental, tiene que ver siempre con un estado de bienestar biopsicosocial. O sea, en las tres áreas de este ser integrado que somos. Tenemos un cuerpo biológico, tenemos un aspecto psicológico afectivo y somos seres con otros. Entonces, la salud implica un desarrollo en eso. Entonces, el ser humano que no siente que se desarrolla no está estancado, retrocede. Y generalmente ahí es donde empiezan los problemas de depresión, de angustia, de insatisfacción, de frustración, que se manifiestan de muchas maneras, con síntomas diversos, ¿no? Pero en definitiva es, más allá de la cuarentena, o sea, la cuarentena de alguna manera nos obligó una realidad exterior
nos puso un freno y nos obligó a tener que hacer algo. Pero te diría que eso es algo que va más allá de la cuarentena y del COVID, es algo de la vida, ¿no? Siempre uno tiene que estar reinventándose. Pienso en muchas personas que a veces llegan a la edad jubilatoria, ¿no? Y no fueron pensando qué iban a hacer o sus gustos, sus deseos, sus proyectos, y cuando se jubilan realmente entran en depresión porque por más que la vida laboral no haya sido satisfactoria, muchas veces pasa, por lo menos estaban activos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se corta y o aunque sí hubieran disfrutado su vida laboral, cuando llega el momento de retirarse y si no se reinventaron, entran en estados de angustia y depresión. Pienso también en los deportistas de alta competencia, ¿no? Que como muchos a los 35 o 40 años tienen que dejar la actividad y muchos no han aprendido a hacer algo más. Entonces es muy difícil para ellos porque encima les toca una edad muy temprana y el contraste entre esa vida muy exigente y de mucho movimiento a la otra es prácticamente, es como ir de 100 a 0 en nada. Pasa por esto de saber quién soy para saber lo que quiero, ¿no? Un poco por ahí, el tema es cómo descubrirlo. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? O sea, yo lo que creo es que justamente para descubrir quién es uno, lo que uno ha sufrido en la vida enseña más que lo que uno de repente te ha salido bien, ¿no? Es decir, ¿quién es uno? Me voy a poner un poco existencialista, pero uno es un ser siendo, o sea, uno no es algo estático. Yo hoy soy psicólogo y voy a trabajar tal vez muchos años, pero ¿quién te dice que en algunos años no quiero hacer otra cosa? O tengo otros hobbies además de la psicología, deporte, otro tipo de el arte, no sé, la música. Entonces, yo siempre incito a que la gente explore. Vos me decías, ¿cómo descubro quién soy? Bueno, explorando un montón de cosas, incluso cosas que uno no haría, ¿no? Para después poder tener, como si vos querés, un abanico de posibilidades para elegir. O sea, a ver, no todo proyecto identificatorio es laboral o te va a consumir toda tu vida. Algunos sí, otros no. Pero en definitiva, en la riqueza de exploración, uno encuentra, digamos, se va reinventando. Es imposible reinventarte si vos nunca probaste cosas nuevas. Emiliano, ya como para ir terminando, tal vez aquellas personas que nos están escuchando y que están atravesando estas situaciones de angustia, de depresión, motivo del contexto que están viviendo, ¿qué cosas tendrían que tener en cuenta o cuál sería un mensaje como para darle en el sentido, bueno, de que esa situación se puede revertir? Es una buena pregunta. Genérico desde ya, porque entiendo que cada caso es puntual, pasa por cada persona y que tendría que hacer la correspondiente consulta médica, pero como algo general. Bueno, en principio, no sobreinformarse, porque realmente hay mucha sobreinformación, pero que a veces es desinformativa. Uno prende la televisión y lo único que se habla es de COVID. Entonces, por ahí no estar tan conectado con eso, no estar tan conectados, digamos, con esta supuesta realidad, porque la realidad es más amplia que el COVID. La vida es más que el COVID y un día esto va a pasar. Entonces, en principio, no estar tan conectados con eso. La angustia es un efecto señal, decía Freud. Cuando hay angustia es porque algo en mi vida anda mal. Entonces, de alguna manera, en vez de preocuparse por la angustia en sí y los síntomas somáticos que genera la angustia, no la depresión, ¿no? Que uno cuando tiene angustia, de repente siente palpitaciones, siente mareos, siente náuseas, siente dolores de cabeza y siente que parece algo corporal. Bueno, en principio, cuando entender que más allá de todas esas sensaciones somáticas que son preocupantes, cuando uno tiene angustia es porque algo en la vida de uno no está bien, ya sea por la realidad que vivimos o por cómo uno se toma esa realidad. Porque en definitiva, el cambio para la salud es un cambio subjetivo, es un cambio de cómo yo me tomo la realidad. Y cuanto uno menos tiene lugares de gratificación en la vida, más cuesta, lugar donde pone el deseo, más cuesta todavía desconectarse de lo malo. Es como que lo malo se vuelve como una especie de espiral descendente, ¿viste? Que te chupa y de alguna manera te va haciendo perder, cosas de tu vida, ¿no? Te va haciendo perder, te va a hacer sintiendo cada vez peor y te va encerrando cada vez más. Por eso creo que más allá del COVID, más allá de la cuarentena, creo que cuando uno siente angustia o depresión,
es un llamado de atención que algo en la vida tiene que cambiar. No todo, tal vez, pero algunas cosas de la vida que uno llevó tienen que ser diferentes. Y es difícil dar consejos generales, ¿no? Porque cada persona está parada en un lugar diferente. Pero bueno, como te digo, en general uno tiene que tratar de darse cuenta de que el cambio es subjetivo. La vida, digamos, la realidad que vivimos hoy, que parece nefasta, digamos, que parece, digamos, casi apocalíptica, por decirlo de alguna manera, es tan ilusión como la de antes, que parecíamos que éramos ciudadanos del mundo y que nos comíamos el mundo. Son situaciones, digamos, si vos querés, ilusorias. Tienen algo de realidad y tienen mucho de una sobrecarga que le ponemos nosotros. Y la realidad del ser humano nunca fue una realidad, digamos, justa o satisfactoria en un 100%. Siempre en la vida falta algo, hasta cuando parece que te va bien, porque el deseo es eso, también, es otra cosa. Por eso digo que en definitiva cuando uno siente angustia en este momento o en otro momento es porque algo tiene que cambiar de su vida, algo de cómo se toma la realidad, cómo se toma, cómo percibe lo que está a su alrededor, ¿no? Ese sería un poquito el mensaje de decir, la angustia no es mala palabra, o la depresión no es mala palabra, es una señal de que algo hay que cambiar. Lo malo es cuando se hace crónica, lo malo es cuando uno está cada vez peor y no puede salir de esa situación. El sufrimiento forma parte de la vida. El tema es el grado y la duración de ese sufrimiento, que en definitiva te hace penar en demasía. Porque vamos a hacerlo así, nadie está exento de sufrir, nadie está exento de angustiarse, de deprimirse, ni siquiera los psicólogos no somos exentos de eso, porque nos pasan cosas y también nos podemos deprimir. El tema son aprender a tener ciertas herramientas y recursos psicológicos o afectivos para poder salir, no caer cada vez más. Bueno, la terapia es una herramienta, o sea, una herramienta de las tantas que puede haber, ¿no?, en la vida. Hay gente que se dedica al arte, gente digamos, que el arte lo ayuda a salir de situaciones de depresión, gente que hace yoga. Yo he hecho yoga muchos años también, es decir, digamos, son herramientas que uno va incorporando en su vida para poder vivir mejor y que el sufrimiento no se lleve todo. Es difícil en este momento, o sea, porque el contexto social es como apocalíptico y tenemos que salir de esa lógica, o sea, hay que cuidarse, hay que, digamos, tomar las medidas precautorias, pero sacando esta idea de apocalíptica, porque realmente no hace bien. Bueno, se desarrolló una nueva sesión legislativa, el Consejo Deliberante, sesión ordinaria. Comenzó complicado el tema porque se demoró su comienzo debido al pedido de licencia del concejal Juan Ramos. Esto hizo que se generara, como les decía, cierta tensión entre los bloques oficialista y opositor, a tal punto que tuvieron que sesionar sin la presencia de Guillermo Paniagua, quien debe reemplazar esa banca que deja vacante Juan Ramos. Lo que establecieron fue que hasta tanto, en principio le aceptaron la licencia a Juan Ramos, pero hasta tanto él no sea notificado de la misma, Paniagua no puede asumir, es decir, quedó esa banca vacía. Compartimos lo ocurrido en esta última sesión legislativa. Realmente este es un tema en el cual creemos que ha habido muchas irregularidades en el tránsito, al menos en lo que va desde el 30 de septiembre de 2020, cuando el intendente Sancho le concedió una licencia a su puesto de secretario. Creemos que en ese momento y también durante todo este periodo no hemos sabido realmente los motivos o los argumentos con los cuales el intendente le otorgó esa licencia, ni tampoco las condiciones con las cuales fueron otorgadas.
Nos gustaría saber fehacientemente cuáles son esas condiciones y esos argumentos. También nos enteramos a partir de los últimos días que, sin mediar ninguna cuestión jurídica o al menos nada que nos haga ver que haya cambiado nada, el intendente municipal el día 7 de abril de este año emitió un decreto en el cual se lo deja sin efecto al nombramiento de Ramos. En ese decreto se pone en conocimiento de que queda desvinculado el departamento ejecutivo y ahí inicia otra serie de irregularidades, otra serie de cuestiones que realmente nos llaman la atención. Lamentablemente, toda esta serie de acontecimientos son hechos que chocan un poco con lo que tiene que ver también con el funcionamiento del Consejo Deliberante. A partir del momento en el cual el intendente otorga o desvincula a Ramos del departamento ejecutivo, automáticamente, según nuestro punto de vista y sobre lo que hemos estudiado en la cuestión legal, debería empezar a pertenecer al Consejo Deliberante, y eso es uno de los motivos por los cuales hoy no está Paniagua, y eso también es uno de los motivos que nos hacen plantear algunas cuestiones para saber realmente lo que pasó. Y por eso, presidente, es que no solo queremos hacer una acotación sobre cómo debe ser la licencia del concejal Ramos, sino también hacer un pedido específico justamente para poner en consideración esta licencia. Y quisiera justamente poner o explicar o explicitar justamente cuáles son los dos puntos con los cuales nosotros estaríamos proponiendo en este momento la votación. Y nosotros estamos en condiciones de plantear esto en dos artículos. El primero, y lo voy a leer textual, así todos tienen conocimiento y queda ya también sentado en las actas, sería solicitar que se envíen en carácter de urgente a este Consejo Deliberante toda la documentación que yo acabo de mencionar y que está explicitada en los considerandos de esta resolución, a los fines de aclarar las actuaciones que han tenido durante este proceso el intendente municipal, el secretario general de gobierno, el secretario de modernización García Otero, la presidencia del Consejo Deliberante y los concejales Paniagua y Ramos. Y por otro lado, proponemos que se otorgue la licencia solicitada por el concejal Juan Ramos por todos estos argumentos y teniendo en cuenta que la misma tendrá vigencia hasta tanto se resuelva la causa que tramita en la justicia bajo la denominación IP 1602-001605 del 20, tal como se consigna en la nota que estamos tratando del pedido de licencia y que es el motivo de la solicitud, y que esta licencia entrará en vigencia a partir de que el concejal Ramos sea notificado fehacientemente por la presidencia del Consejo. Esas son las dos puntos de la resolución que proponemos. Muy bien, voy a poner a consideración, en principio, la licencia con las condiciones que expresó el concejal. Aprobado. Y tengo que darle tratamiento sobre tabla a la propuesta de la resolución que
Inicia el concejal Yenú, que tiene que ver con enviar al Departamento Ejecutivo una solicitud de informar lo actuado en función de esta situación. Pongo a consideración el tratamiento sobre tabla. Aprobado. Bueno, final para esta nueva edición de Lo que pasa. Solo resta despedirnos, reencontrarnos la próxima semana. Recordarles que estrenamos los programas todos los miércoles a las 21 horas a través de la pantalla del canal local. Tiene sus repeticiones durante el fin de semana y también nos pueden seguir a través de las redes sociales de TH Producciones. Desde ya, muchas gracias. Nos reencontramos la próxima semana.